Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Esto es Noticieros Hoy Mismo, un compromiso con Honduras. La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Bienvenidos, buenas noches, es un gusto saludarles hoy viernes 7 de agosto del 2020 y esto es lo último en noticias que se genera en la ciudad de Ciguatepeque. Y es que los vendedores, a pesar de la pandemia y a pesar de todas las medidas de que tienen que pasar para poder ingresar al mercado San Pablo, reportan, bueno, pueden ingresar de manera controlada. Estos reportan ventas hasta el momento estables en la ciudad de Ciguatepeque. Ventas no como lo hemos esperado, pero sí podemos decir de que las personas nos han respondido visitando el centro comercial y esperando que lo sigan haciendo, porque de esa manera todos nos ayudamos. Sí, si ustedes pudieron ver cuando entraron, ¿verdad?, las medidas que nosotros tenemos como mercado, y también las personas que nos visitan han acatado las disposiciones, ¿verdad?, con todas las medidas que tenemos, y gracias a Dios la gente ha respondido. Los mismos precios del año pasado estamos teniéndolos, no ha habido ningún aumento de los que tenemos los productos. Bueno, hasta ahí lo que nos ha manifestado Jimmy Castro, locatario del mercado San Pablo. Repetimos que las medidas de bioseguridad para ingresar al mercado San Pablo son estrictas, pero a pesar de ello hay bastante regulación en cuanto al ingreso de todas las personas a este centro comercial en la ciudad de Ciguatepeque. Desde aquí, desde la calle 21 de agosto, voy con usted, Isaac Cáliz, hasta Roatán. Buenas noches. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Hoy, sin duda alguna, la noticia que ha generado bastante polémica acá en Roatán es la apertura de los aeropuertos el próximo lunes, específicamente el Juan Manuel Gálvez acá en Roatán, Islas de la Bahía. Esto ha despertado en el alcalde de Roatán una petición, y es que él ha estado solicitando que se le diese una prórroga a la apertura del servicio de aerolínea nacional hasta el 17 de agosto para estar un poco más preparados para recibir personas de todo el territorio nacional. Escuchemos. Claro que va a venir a apoyar. Lo que no queremos hacer, que levantamos más lo que son los casos del COVID aquí, y tenemos que volver a ir a cuarentena por otros 3 o 4 meses. Eso lo queremos evitar. Eso sí nos va a destruir para siempre. Pues yo no creo que están preparados, pero yo creo que se tiene que ir preparando, y los que no están preparados tendrán que esperar hasta que se preparen para abrirse. Si no nos cuidamos, nos puede hacer daño. Si hacemos la cosa bien, yo creo que puede mejorar la economía acá y levantar un poco las oportunidades que nos hace tanto falta para que la gente tenga un empleo. Y es que según el alcalde, sin duda alguna, la economía en Roatán podría volverse a activar de forma lenta, pero entraría un poco más de flujo económico a la isla de la Bahía. Lo único que le preocupa es tener visitas de personas de carácter nacional y que aumente el contagio de COVID-19 acá en Roatán, Isla de la Bahía. Esto es lo que le podemos informar desde Roatán. Nosotros continuamos con más información en sus noticieros Hoy Mismo. El precio del dólar y el euro son presentados por Banco Promérica. Compra de 800 lempiras con tu tarjeta Visa. Estarás participando en el sorteo de 50 borrasaldos y 30 bonos de supermercado. El precio del dólar. Honduras. Compra 24.57 lempiras.
venta 24.74 lempiras, Costa Rica 586 colones, Nicaragua 34.24 córdobas, Guatemala 7.50 quetzales, El Salvador $1, Panamá $1. El precio del euro, Honduras, compra 27.89 lempiras, venta 30.56 lempiras, Costa Rica 680.38 colones, Nicaragua 38.67 córdobas, Guatemala 8.03 quetzales, El Salvador $1.17, Panamá $1.17. El precio del dólar y el euro fueron presentados por Banco Promérica. Compra de 800 lempiras con tu tarjeta Visa. Estarás participando en el sorteo de 50 borrasaldos y 30 bonos de supermercado. Bien, buenas noches. Bueno, aquí en Choluteca queremos manifestarles de que hay más de 330 unidades de taxi que están fuera del sistema por no cumplir con los requisitos de bioseguridad. Pues estos en estos momentos se encuentran tratando de mejorar sus unidades, de adaptar todo este sistema para el pilotaje y que la próxima semana estén listos para operar. Esto es lo que nos manifestaron precisamente los transportistas con las necesidades que han tenido. No le hemos hecho las divisiones que tiene que llevar y estamos esperando todavía, porque como es un pilotaje aquí para ver cómo trabajan los compañeros y dependiendo de la pandemia que tenemos, ¿verdad? Que le pedimos al Señor pues que lo trate de cubrir con la sangre de Él y que lo haga pasar lo más pronto posible esto, porque ya tenemos 5 meses sin trabajar y es doloroso para nosotros, porque los que teníamos los ahorritos pues ya los acabamos y necesitamos trabajar. Bien, son unos 300 taxis los que están operando activamente, pero más de 330 que están fuera de este sistema. Eso es lo que se ha manifestado. Bueno, continuamos con más informaciones aquí en Hoy Mismo. ¿De qué se habla es presentado por Cooperativa Elga. Te apoyamos en los momentos más difíciles. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Tunota.com, Honduras. Corte Interamericana de Derechos Humanos da plazo al Estado de Honduras para informar sobre el paradero de 4 garífunas desaparecidos. El Universal México. Ciudad de México sigue en semáforo naranja para la siguiente semana. Prensa Libre Guatemala. Otras 49 personas mueren por coronavirus en Guatemala y Salud reporta otros 928 contagios. Prensa Gráfica El Salvador. Encuentran sin vida a párroco de San Francisco Chinameca. La Prensa Nicaragua. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos no viajar a Nicaragua por la violencia política, el COVID-19 sin control y la inseguridad pública. La Nación Costa Rica. Nuevo coronavirus. 18 fallecimientos en 24 horas. Se reportan 515 contagios por nexo. Y la Prensa Panamá. Aeropuerto de Tocumen registra un descenso de 6.1 millones de pasajeros debido a la COVID-19. En los primeros 7 meses de este año, 3.512.680 pasajeros se movilizaron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. ¿De qué se habla fue presentado por Cooperativa Elga. Te apoyamos en los momentos más difíciles. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Buenas noches amigos televidentes de Hoy Mismo. Buenas noches Honduras. El municipio de Cucuyagua se ha convertido en el tercer municipio con mayor cantidad de casos positivos de COVID. Suman 18 hasta la fecha. Hoy hemos dialogado con el alcalde de ese término municipal, el señor José Esteban López, quien nos cuenta de qué manera tratan de combatir la pandemia. Estamos haciendo nosotros equipos de respuesta rápida, hemos contratado personal médico, hemos contratado enfermeras, hemos contratado un vehículo el cual va a estar a la disposición 24/7 para el centro de salud, y al igual pues hemos creado un grupo de colaboradores, el cuales también van a servir de apoyo, y hemos comprado cualquier cantidad de equipo de bioseguridad para poder hacerle frente.
Declaraciones del alcalde de Cucuyagua en el departamento de Copán, José Esteban López, hablándonos de cómo tratan de combatir la pandemia del COVID-19 en ese sector del sur del departamento de Copán. Con este informe, yo retorno con más informaciones aquí en Noticieros Hoy Mismo. Estás viendo Hoy Mismo gracias a Pase Dinero, estando en redes sociales con la tecla de la casita roja de Davivienda en el teclado de su celular. Hashtag Innovación 2020. La noticia positiva es presentada por Claro. El mundo está cambiando. Por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Muy buenas tardes a todo el pueblo hondureño y son noticias positivas para los dalmirenses, ya que este día se ha llevado a cabo la inauguración ya del primer centro de triaje en las instalaciones del Centro de Educación Básico Pedro Nufio, donde se contará con 6 salas para atención a la población, una sala de estabilización y módulos para la realización de pruebas rápidas, esto gracias a través de lo que son fondos Fuerza Honduras y que contó con la presencia del ministro Lisandro Rosales. Veamos. 400.000 lempiras lo que se le ha transferido a la municipalidad de Danlí, con ellos van a darle la sostenibilidad, 4 millones son, perdón, con eso se le va a dar la sostenibilidad a todo el proyecto. Bueno, este es un sitio que tendrá 6 clínicas, tendrá 3 lugares para pruebas de laboratorio y 18 puestos de estabilización, con su oxígeno y sus manómetros necesarios para poder cualquier persona que venga en condiciones moderadas a leves, poderla estabilizar y luego darle el tratamiento que se necesite. Tendrán el tratamiento maíz, tendrán todo lo que necesitan para poder hacer la clínica los médicos en este lugar, y entiendo que estará abierto las 24 horas del día. Es así que este centro estará abierto, como se denominaba ahí, las 24 horas, contará ya con lo que es el personal médico para aquella población asintomática por COVID-19 que llegue pues en busca de salud. Trasladamos micrófonos ahora hasta San Pedro Sula con nuestro compañero Jason Maldonado. La noticia positiva fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Bien, muchísimas gracias. Televicentro y Emisoras Unidas apoyando la iniciativa de la Cruz Roja hondureña. Nos acompaña el doctor Marco Aguilar, quien es representante del Banco de Sangre, para que nos hable sobre la donación de plasma convaleciente. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la oportunidad de expresar estas opiniones. Sí, es para motivar a nuestra población a que los que ya han padecido de la infección del COVID y ya tienen sus pruebas, tanto pruebas rápidas como pruebas de anticuerpos o hisopado, o ya tienen más de 14 días de haber finalizado el último de los síntomas, puedan abocarse a los números telefónicos del Banco de Sangre de Cruz Roja Hondureña, el 9439-0388, para poder ser evaluados por un médico y entrar a la evaluación sobre la captación de plasma convaleciente. Recordemos que este es un proyecto que se está llevando a cabo con el apoyo de la Federación Internacional de Cruz Roja para poder tener la cantidad suficiente de plasma para poder atender nuestros compatriotas que están enfermos en los hospitales. También quisiera aprovechar la oportunidad para pedir a la población que no deje de lado la donación voluntaria de sangre, que también ha sufrido durante esta pandemia. Por lo tanto, espero que podamos contar con una reserva adecuada ya cuando nos reintegremos a la captación de sangre normal. Muchas gracias, muy amable. El doctor Marco Aguilar. A continuación, seguimos con más información. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Ficosa. Cobra tus remesas Western Union en Ficosa y recibe recargas gratis para tu celular. Ficosa, siempre un paso adelante. Al menos 30 personas quedan en la calle al quemarse 9 viviendas en los bordos de la colonia El Pedregal en San Pedro Sula. Es duro, ¿verdad? Tanto yo trabajando casi 30 años para que quede consumido en 5 o 10 minutos. Se reduce el número de fallecidos por sospecha de COVID-19 en los hospitales de la capital, pero médicos advierten que no hay que bajar la guardia. Comayagüela continúa siendo el epicentro de la pandemia en la capital y por eso urgen más centros de atención COVID en ese sector.
En los últimos 3 días se realizaron 125 pruebas rápidas y 86 hisopados en las brigadas integrales de Cortés. Estamos realizando 100 pruebas rápidas por cada brigada y 50 PCRs para que a todos los pacientes que el médico considere que lo ameriten. Estados Unidos registró más de 2.000 muertes relacionadas con el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas. Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa. Cobra tus remesas Western Union en Ficosa y recibe recargas gratis para tu celular. Ficosa, siempre un paso adelante. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Al menos unas 30 personas han quedado hoy en la calle. Se incendió su vivienda. Quedó totalmente destruida. Esto ocurrió en los bordos de la colonia El Pedregal, en San Pedro Sula. Este es el drama humano de estas familias. La noticia del día es presentada por Broncopulmin D, experto en gripe y tos, cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. Este día se registró un lamentable incendio en los bordos de la colonia El Pedregal en San Pedro Sula, lo cual consumió varias viviendas y dejó las familias en la calle. Estamos adentro con acuerdo, pero el fuego a una casa vecina y quisimos controlarlo y fue difícil. ¿Fue un abrir y cerrar de ojos todo este incendio? En segundos. Para uno es duro, ¿verdad? Tanto yo trabajando casi 30 años para que quede consumido en 5 o 10 minutos. Y a mí me avisaron, ahorita estaba en la empresa y vine y lastimosamente me voy a encontrar con esto. Tenía mis animalitos, mis perros, ya tenía una jaula de los animalitos, unos patos, todo está perdido. Según el cuerpo de bomberos, las pérdidas son totales. Son 9 viviendas, según nos ha confirmado los inspectores de la Oficina Técnica de Prevención. Tenemos 30 personas afectadas en todo aquí el lugar. Ya nuestro personal está haciendo pues las respectivas indagaciones sobre cuáles fueron las causas y el origen. Las familias afectadas claman ayuda para salir adelante, ya que varias de ellas por la pandemia del COVID-19 no tienen ingresos por falta de un empleo. Jason Maldonado, Noticieros Hoy Mismo. La noticia del día fue presentada por Broncopulmin D, experto en gripe y tos, cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. Una buena noticia. Autoridades de diferentes hospitales de la capital han reportado hoy una significativa disminución de pacientes en estos centros asistenciales. Atención, y esta sería ya la tercera semana consecutiva, hasta hoy viernes, con un descenso importante, significativo, al menos en la capital, de pacientes en el Seguro Social, en el Hospital El Tórax, en el Hospital San Felipe, en el Hospital María. Sin embargo, obviamente no hay que confiarse, pero ya cuando son tres semanas, no sé hasta qué punto esto podría marcar ya una tendencia de lo que podría ocurrir. Obviamente hay muchos que dicen, expertos obviamente, que hay que esperar el resultado de la reapertura de la economía. Sin embargo, en la medida que la población en general adopte correcta y de forma disciplinada, de manera responsable, las medidas de bioseguridad, la empresa privada por su parte y el gobierno haga por fin una estrategia clara y definida de contención y evitar la diseminación del virus, no tendríamos mayor problema, porque el problema ahora está en el sector rural. De hecho, esta noche tendremos un análisis sobre ese particular, no se lo pierda. Pero, sin embargo, los fallecidos continúan, sospechosos de COVID-19. Si bien es cierto, disminuyen en cantidad, pero todavía hay reporte de personas que fallecen a causa de este virus. Las cifras son alentadoras, sin embargo, no hay que bajar la guardia. Siguen siendo siempre las personas de mayor edad, las personas con comorbilidades como hipertensión, diabetes o enfermedades crónicas, las que tienen un riesgo mayor de complicarse y de fallecer. Por lo tanto, siempre pedimos a la población seguir las medidas de bioseguridad. El Hospital San Felipe tiene 76 camas disponibles de las 102 que hay en salas COVID-19, mientras en el Hospital de Especialidades del Seguro Social hay 165 camas disponibles de las 256 que están habilitadas. Nosotros fuimos pioneros como instituto de crear puntos de triaje en las diferentes periféricas, pero luego la intervención del noticiero Hoy Mismo por el señor Edgardo Melgar, pues que se aperturaron otros triajes a diferentes puntos, pues ayudó muchísimo. Realmente esto ha disminuido la población y también la tienen más controlada.
expertos opinan que la reducción de fallecimientos se debe a la atención temprana en los centros de triaje. La estrategia debe seguir siendo fortalecida a través de los centros de triaje, que es el filtro, que es el mecanismo por el cual nosotros podemos hacer una contención efectiva. En las últimas 24 horas se ha registrado la muerte de 3 pacientes con sospecha de COVID-19 en el Hospital Escuela, 2 en el Seguro Social y 1 en el Hospital San Felipe. En el Hospital El Tórax aún no hay reporte de fallecimientos. Rocío Hernández, Noticiero Hoy Mismo. Fiscales contra la corrupción y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC han tomado hoy declaración a la 5ª persona citada por el caso de la compra con denuncia de irregularidad de cerca de $500,000 de mascarillas para la pandemia de COVID-19. Se trata de la encargada interina de licitaciones de la Secretaría de Salud, Olivia René Morales Gutiérrez. Por este mismo caso, la próxima semana se tomará declaración a otra funcionaria, siempre en la Secretaría de Salud, y a un abogado. Así lo han confirmado hoy las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. La Secretaría de Salud, propiamente Departamento de Licitaciones, no hacemos compras relacionadas con COVID. No estamos haciendo compras relacionadas con COVID. ¿Quién es el responsable de esa compra de esas mascarillas? Pues no depende a quién le hayan dado la transferencia o la solicitud, que puede ser Inves, que puede ser el fideicomiso o puede ser la OPS, depende con qué órgano se haya hecho la compra. Pero a mí me citan, yo soy Departamento de Licitaciones, encargada interina, ¿no? Mi Departamento de Licitaciones pues no tiene nada que ver con las compras realizadas de las mascarillas. Hay 2 empresas investigadas, GIT, que está vinculada al empresario Juan José Lagos, de igual forma también a la diputada Valesca Zelaya, ambos esposos, y por otra parte también Germar Ferretería, que es la otra empresa intermediaria en este caso de investigación, propiedad del señor Germán Palacios y de la administradora María Elena Palacios. Ambos también ya se les ha tomado declaración, son las 4 personas anteriores a esta declaración de hoy viernes. En los últimos 3 días se han realizado más de 100 pruebas rápidas y también se han efectuado casi 100 hisopados, es decir, las pruebas PCR, en estas brigadas que nosotros destacamos mucho aquí en el noticiero hoy mismo, estas brigadas que se realizan en San Pedro Sula y en otros municipios del departamento de Cortés, porque son unas brigadas médicas muy completas, con una atención en salud muy integral. Estos son los detalles con José Luis Herrera. Las pruebas PCR e hisopados se realizan de manera gratuita. En esta brigada, en los últimos 3 días de trabajo, se aplicaron 109 pruebas rápidas y 86 hisopados. Tenemos 6.153 atenciones, hemos captado 1.583 pacientes sintomáticos respiratorios, poco menos del 30%, hemos dado aproximadamente 1.500 tratamientos maíz, estamos llevando ya más de 1.200 pruebas rápidas a estas 18 brigadas y hemos obtenido 247 positivos. Esto significa que a promedio el 20% de las pruebas que estamos poniendo en San Pedro Sula rápidas nos están saliendo positivos. La brigada móvil número 18 fue aprovechada por los pacientes que mostraron satisfacción con los medicamentos y la atención del personal médico. Por el caso mío, yo pasé consulta yo pasé la niña también, nos dieron tratamiento para las 2. Hay personas que buscan, bueno, si es COVID, lo que es en la farmacia no le están vendiendo sin receta médica. Tiene que ir donde un doctor para que compre los medicamentos y aquí se los están dando gratuitos. En esta brigada se realizaron 320 atenciones médicas, 47 pruebas rápidas, donde fueron detectadas 11 personas positivas de COVID-19. Además, se aplicaron 31 hisopados, se identificó además 3 sintomáticos y se entregaron 58 medicamentos maíz. Es una farmacia bastante completa con el tratamiento maíz, como el tratamiento para sus patologías de base, hipertenso, diabético, asmático. Luego de si el paciente lo que considera que lo amerita, se le hace su prueba rápida o su prueba de hisopado y ahí mismo se va con tratamiento. Estamos realizando 100 pruebas rápidas por cada brigada y 50 PCRs para que a todos los pacientes que el médico considere que lo ameriten. El personal médico y de enfermería cumplen con todo el equipo de bioseguridad para que la población no tenga miedo en asistir a esta brigada móvil que la próxima semana estará brindando atenciones médicas en la colonia Primavera, Chamelecón y la Celio González en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo.
Es una tremenda actividad la que se realiza y nosotros lo destacamos aquí en el noticiero porque es una brigada médica absolutamente completa, sostenida en el tiempo en diferentes municipios del departamento de Cortés. Aquí en la capital las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque se hacen dos tipos de brigadas y muchas veces pasan por las mismas colonias. Una brigada médica, que no sabemos todavía quién las coordina, quién las dirige, que toman la presión, toman la temperatura, y que pueden efectivamente también, de manera clínica, identificar algún sintomático. Es decir, si tiene fiebre, tos y las otras circunstancias que concluyen en este nuevo virus COVID-19. Pero la región metropolitana, aquí del Distrito Central, que dirige el doctor Harry Bock, hace sus propias brigadas también. Y muchas veces pasan por las colonias donde ya pasaron las brigadas anteriores, que reitero, no sabemos quién las coordina. Pero estas brigadas que dirige la región metropolitana de salud son muy integrales, son muy completas, hacen hisopados ahí. Este es el reporte. En Comayagüela, zona roja por los constantes casos de COVID-19, solo hay un centro de triaje, el de la colonia Mayangle, lugar donde tienen 20 camas pero solo 5 manómetros, limitando la atención para las personas que van en búsqueda de cuidados médicos. Expertos son del criterio que deben abrir más centros de triaje en la zona. Yo identifico un sector donde está produciendo muchos pacientes, hay mucha transmisión de la enfermedad y son de los que están produciendo pacientes para el hospital, es actuar, intervenir en esa zona. ¿Cómo? Atendiéndolos. No hay hospital en esa zona, pues hay que haber triaje, pero triaje con estabilización. Es decir, agarrar a los pacientes, ver si necesitan oxígeno, poner algún medicamento inicial y empezar el tratamiento. Eso tiene que hacerse. Obviamente acostumbrados no solo a hacer el diagnóstico clínico, sino que con prueba rápida. Los centros de triaje son necesarios para descongestionar los hospitales, mismos que aún tienen problemas de espacio. Estos pacientes referidos a centros hospitalarios, ¿a qué centros hospitalarios se deben referir? ¿Por qué? Porque no tenemos espacio en los hospitales para manejar el alto volumen de pacientes que podrían llegar a ocurrir si tenemos un aumento en los contagios en las próximas semanas. La región metropolitana de salud ha comenzado a realizar brigadas médicas integrales con pruebas PCR en zonas con alto índice de mortalidad por COVID-19 y dengue. Usted observa este operativo que tenemos aquí, lo estamos haciendo en varias colonias. Cada director del centro que le corresponde está haciendo las actividades mixtas, vacunación, búsqueda sintomático respiratoria, toma de PCR y lógicamente control vectorial. Lo estamos haciendo en aquellas colonias de mayor incidencia de casos, de mayor letalidad y donde reporta mayor ingreso hospitalario. Si hablamos del epicentro de Tegucigalpa, el epicentro siempre sigue siendo lo que es la zona de Comayagüela. En general, tomando la red de la Santa Fe y la red de la Crucita. Lógicamente, para un mayor diagnóstico, lo correcto es tamizar, haciendo pruebas más rápidas, hacer PCR en tiempo real, porque la única prueba diagnóstica es la PCR en tiempo real. La prueba rápida depende de la calidad, de las especificidades de cada prueba. Unas tienen un 30, un 40 y muchos falsos negativos. Por lo tanto, si ya sabemos dónde están los casos, si ya sabemos dónde está el mayor ingreso hospitalario y dónde hay más letalidad, es la que estamos interviniendo hoy actualmente con PCR en tiempo real. Podemos tomar hasta 150 ya en cada brigada que estamos en todo lo que es la capital. Las brigadas médicas integrales que realiza la región metropolitana de salud atendieron hoy a los habitantes de la colonia Hato de Enmedio, San Miguel y La Suyapa. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Vamos a un corte comercial. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio. Hemos invitado a la doctora Silvia Portillo. Ella es patóloga y también es epidemióloga. Es jefe de gestión clínica del Departamento de Gestión Clínica del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Doctora, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Miren el título de la conversación esta noche con la doctora Portillo. Vivir y comer en Honduras en tiempos del COVID-19. No se lo pierdan. Es unos datos realmente impactantes, un análisis de lo que está pasando actualmente en el país. Pero le tengo dos preguntitas antes de ir al corte comercial. La primera, ¿ha disminuido la cantidad de pacientes en los hospitales? ¿En el tórax también? Sí, definitivamente hoy la ocupación estaba, creo que el 51% a las 7 de la mañana, y eso pues nos da mucha paz y tranquilidad, aunque sí, como usted lo decía, estamos expectantes porque hay factores que van a intervenir y que son clásicos que disparan
los contagios es la movilidad. Aumentar la movilidad entre los individuos definitivamente dispara los contagios, ¿verdad? Entonces, estamos en espera de eso. Esta semana pensamos que se está incubando los que nos van a llegar la próxima, ¿verdad? Y bueno, pero eso nos da tiempo de recuperar fuerzas, ¿verdad? Y de pues reorganizarnos también. Hay que reordenar la casa siempre. Dice usted, por la reapertura probablemente que se esté incubando los que llegarán la próxima semana. Pero evidentemente algo hay que hacer ahí. Claro que sí, ¿verdad? Y eso creo que lo que vamos a platicar hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar? Porque la reapertura económica es inevitable. Esto ya lleva un proceso. Y es importante lo que usted decía, en función de, creo que es primera vez que está un 51%. Desde hace, sí, creo que... ¿El tórax? Sí. Que es donde se ven los casos más críticos, ¿verdad? Sí, van los más críticos de los críticos, ¿verdad? Sí, creo que teníamos como casi 2 meses de no tener más de no tener. Entonces vamos a hablar hoy de qué hacer para evitar tanto contagio, que mucha gente se contagie al mismo tiempo. ¿Cómo prepararnos para eso? Otra pregunta, ¿qué opina de las brigadas médicas aquí en la capital? Pues mire, la verdad es que a mi ver es una estrategia un tanto desconcertante, porque cuando se organizan este tipo de abordajes, ¿verdad? Estratégico, es un abordaje estratégico, pues se tiene que tener la misma dirección, tiene que llevarse un control, una lista de chequeo, ¿verdad? Que varios están revisando. Y las cosas tienen que ser iguales para poder tener una visión homogénea del muestreo que se hace, ¿verdad? Muestreo estadístico y también epidemiológico, de las muestras de PCR, de los casos. Entonces es bien difícil pensar que van, por ejemplo, a una zona de Comayagüela y no hacen pruebas de PCR, y van a otra que solo hacen pruebas rápidas cuando la sensibilidad y la especificidad de las pruebas son diferentes. Y la otra cosa es que en otras tampoco hacen ni siquiera pruebas. Entonces tenemos 3 grupos con los cuales, cuando ya vemos los datos, es muy difícil proyectar qué va a suceder o qué está sucediendo en esa población con el contagio y establecer una estrategia de ataque, por decirlo así, ¿verdad? Nosotros aquí desde un principio, ¿qué le puedo decir? Abril, mayo probablemente, hemos estado impulsando el tema de la apertura de los centros de atención, por ejemplo, los triajes, centros de atención, centros de estabilización, y también el tema de las brigadas médicas, estas de casa por casa. Lo platicamos aquí, recuerdo que fue como a la segunda quincena de mayo, con una enfermera que tiene mucha experiencia en el trabajo comunitario de atención primaria en el interior del país. Y ella nos decía eso, tienen que salir casa por casa. Estoy hablando de mediados de mayo, o sea, más de 2 meses. Y eso está haciendo no hace mucho, este tema de las brigadas. Pero entonces es un tema que nosotros evidentemente apoyamos, así como el tema de los centros de atención. Pero en el caso de las brigadas, yo veo una gran diferencia en las que se hacen en San Pedro Sula, donde se hacen pruebas rápidas, donde se hacen hisopados, donde hay vacunación también, se atienden hipertensos, diabéticos, etc. Sin embargo, las que se hacen aquí en Tegucigalpa, al menos las que se anuncian por parte de SINAGER, son brigadas donde se toma la presión, donde se toma la temperatura, y clínicamente los médicos que están al frente de estas brigadas tratan de identificar a un paciente sintomático. ¿Cree que es suficiente? Mire, lo que sucede es que, vamos a ver, San Pedro Sula, ¿qué pasa cuando usted no tiene bien ordenada la estrategia? Porque en San Pedro Sula es que estoy segura que visita usted las casas o llega la gente al centro de triaje y ahí le hace la prueba rápida primero, porque la prueba rápida realmente está diseñada para hacer tamizaje poblacional, ¿verdad? Su sensibilidad no es tan buena como para hacer ya un abordaje clínico, pero por lo menos le identifica rápidamente quién ha tenido contagio en contacto con el virus. Entonces, una vez que usted encuentra esos, les hace ahí la PCR. Si usted empieza a hacer PCR, como que dice la loca, en un tamizaje, no estoy hablando en el contexto clínico, sino que de hospitalario, así en desorden, gasta el dinero. Gasta mucho dinero. Entonces uno tiene que tener una estrategia muy ordenada de a quién le va haciendo qué. Y por eso también es importante que si usted detecta un positivo, ahí nomás le hace al resto de la familia, porque así cubre. Y entonces ahí escoge que tal vez solo a 2 va a necesitar hacerle PCR, ¿verdad? Entonces hay una serie de criterios que, dependiendo del país,
la pobreza que manejemos o no, usted puede escoger. Vaya a Estados Unidos, por ejemplo, usted hasta se lo hacen en los parques, en el semáforo, le meten el hisopo. Pero nosotros no estamos en ese plano porque no tenemos tanto dinero. Pero sí tenemos que tener una visión muy clara de a quién le vamos a hacer PCR, de manera que logremos dos objetivos. La parte de identificación del paciente, para ayudarlo a él individualmente, a su familia, a su vecindario, pero también la parte epidemiológica, porque en la medida en que tenemos PCRs, podemos identificar por dónde se está diseminando el virus en forma muy cercana a la realidad. Yo estaba insistiendo mucho con el tema de las brigadas médicas y de las pruebas de las pruebas rápidas, que sí se hacen en algunos, no sé si creo que en todos, en los centros de triaje o de atención que hay aquí en la capital, que son 6, por cierto. Creo que ahí sí se están haciendo. En las brigadas no. En las brigadas que coordina no sé quién, no se hacen, más que lo que le manifesté. En los centros de triaje sí están haciendo pruebas rápidas. Y en las brigadas que dirige el doctor Harry Bock hacen PCR. Pero el problema es, ya hemos visto la deficiencia de la cantidad de reactivos, de la cantidad de PCR que podamos hacer. Por X o Y motivo, que eso ya es asunto de otro análisis. Pero no tenemos suficientes PCR, evidentemente, y ya sabemos el retraso que tenemos en el laboratorio de virología. Hoy decía el presidente del Colegio de Microbiólogos que son 5.000 al menos las pruebas que están haciendo fila ahí, que están atrasadas. Entonces, en ese sentido, doctora, las pruebas rápidas, como dice usted, en esta brigada nos pueden identificar a los pacientes que son asintomáticos. Porque yo conversaba con un doctor que trabaja en Sinajer y me decía, no, mire que las pruebas rápidas, nosotros somos clínicos, dice. Entonces en base a clínica nosotros podemos identificar a los pacientes con COVID-19. Sin embargo, esta enfermedad es otra cosa, ¿verdad? Pues mire, la verdad es que ya vamos a platicar, ¿verdad? Y le voy a enseñar ahí una gráfica que traigo. En los asintomáticos, su palabra lo dice, asintomáticos, sin síntomas. Entonces la única manera de identificarlo es a través de una prueba altamente sensible, como puede ser la PCR. ¿Por qué? Porque un asintomático todavía quiere decir que el virus ya está en su cuerpo, pero todavía no ha interaccionado con las defensas de ese virus. Entonces, la prueba rápida incluso puede salir negativa. O la prueba de ELISA, que es la siguiente más sensible después de PCR, puede salir negativa. Pero la PCR no. La PCR le detecta a usted 50 copias de virus que ya están en su orofaringe. Pero si no tenemos suficientes PCR, doctora. Pues entonces el asunto está en que es ahí donde usted, como le digo, ubica el contexto de ese asintomático, porque si ese asintomático se encuentra en una casa con un contacto ¿verdad? Positivo, entonces ya ahí usted ya está pensando que hay que vigilarlos a ambos, ¿verdad? Fíjese, por ejemplo, ayer el noticiero hoy mismo realizó una brigada médica en el municipio de Jojona. Tremenda situación la que se está viviendo ahí, bueno, como la mayoría de los municipios en el país. Se hicieron 160 en una sola brigada. Ojo con esto, 160 pruebas rápidas, 15% positivas. Sí. Entre jóvenes, adultos mayores. Muy interesante ese porcentaje, muy interesante. Hay que, ¿sabe cuál es el...? O sea, el asunto es que si no se hacen las brigadas allá, en el interior, no se identifican los casos o los probables casos por la prueba rápida y luego se diagnostican con la PCR, pero si no se hace ese abordaje, esa gente en algún momento va a desarrollar los síntomas y en algún momento se va a morir, o es decir, en algún momento va a venir a dar aquí al tórax y con el riesgo de morirse. La verdad es que, mira, hay dos puntos importantes. La parte clínica, que es la que usted menciona, que es tal vez la que más entendemos todos porque todos hemos ido al doctor, ¿verdad? Y vamos a una clínica, etcétera. Pero también la parte estratégica, o sea, a mí me preocupa mucho que somos pobres, un país pobre, ¿verdad? Con escasos recursos. La salud siempre es cara para cualquier país. Permítame corregirle, doctora, en mi opinión, no es que somos un país pobre, hemos sido un país mal administrado. Bueno, ¿verdad? O empobrecido. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el no hacer PCR, y yo le diría otra cosa, cuando en epidemiología se proyecta cuál puede ser la situación, o sea, no se puede hacer al 100%, no somos el país rico que puede hacer eso. Así es. Entonces necesitamos hacer un muestreo que de alguna manera sea representativo del país. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento ni siquiera tenemos bien muestreada la población en la ciudad. O sea, probablemente estemos concentrando las pruebas de PCR en un sector únicamente de la ciudad y tengamos una visión que puede ser o muy alarmante o muy simple, ¿verdad? Porque hay que ver esas dos cosas, que el no tener una representación homogénea de lo que puede estar sucediendo con la diseminación del virus, puede que nos esté dando una visión o muy alarmante, o si usted, por ejemplo, se va con Mayagüela, porque ese dato que tenemos ahí de la zona roja, ese es porque es la Póngame la zona roja aquí de pantalla, por favor, de fondo, si son tan amables, que se identificó, gracias al trabajo que ha hecho la región metropolitana aquí, nos dice que
fácil, el 40-45% de los casos en el Distrito Central están ahí, en esa zona roja. Muy bien, entonces, que mire, es todo como Mayagüela, salida al norte, salida a Olancho, etc. Pero esos casos es porque las PCR, ahí están, casos confirmados, ¿verdad? Que son de PCR positivo. Y que la mayoría de esos casos fueron a dar al hospital. Sí, exactamente. Entonces, en la ciudad, pues eso nos ha ayudado a identificar que realmente, y los muertos también, ahí están los muertos, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que si, por ejemplo, nos hubiésemos enfocado en tomar únicamente muestras, digamos, en la zona verde, área extremo por el Atillo, entonces probablemente pensaríamos que aquí en nuestra ciudad estamos bien, ¿verdad? O también, si solo hubiésemos tomado muestras de esa zona roja, podríamos pensar Tegucigalpa está al borde del caos, ¿verdad? Que conste que también creo que ya esa zona roja se está expandiendo, ¿verdad? Ya tenemos un foco allá por Villanueva, por la salida de Danlí, que hay que restringirlo. Ese lugar tendría que ser pero un abordaje de brigadas casa por casa, persona por persona, porque hay que delimitarlo bien, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, ahí, mire, en la zona roja solo hay un centro de triaje, que es la Mayangle, que tiene 20 camas aproximadamente, pero 5 manómetros hasta ayer. Puede ser que hoy ya lo hayan corregido. De nada sirve tener 20 camas y solo tiene 5 manómetros, porque solo puede habilitar oxígeno para 5 camas. No sé si será que no han tenido la necesidad de estabilizar con oxígeno a más de 5 pacientes. No estoy seguro de eso, pero ese es el asunto. Pero en la zona roja esa, y vea usted los otros puntos donde están los otros centros de triaje, aquí en la capital. En esa zona roja nosotros hemos insistido que se deben de habilitar por lo menos unos 3 centros de atención más. No necesariamente tienen que ir centros grandes de tantas camas y de tanto esto, pero pueden ser centros pequeños, de 5, 8, hasta 10 camas probablemente, pero varios de forma tal de acercarle a toda esa población que reside ahí la atención en caso de esta pandemia, en caso de tener los primeros síntomas. Mire, fíjese que yo incluso le agregaría otro elemento, si usted me permite, y es que también hay que, yo diría que en la ciudad, porque esta es una ciudad pues grande, ¿verdad? Tiene ya más de 1 millón de habitantes, creo yo. Yo incluso separaría el concepto de centro COVID, porque aquí el centro COVID lo estamos hablando que es el triaje más el centro de estabilización, pero resulta ser que montar un centro de estabilización es caro, porque requiere tener chimbos de oxígeno o bueno, como el del Bazar del sábado, que tiene de lujo, ¿verdad? Tomas de pared, ¿verdad? Increíble, muy bonito. Pero entonces, el centro de triaje no necesariamente es un centro de estabilización. Entonces, lo que podría hacerse es tener un gran centro de estabilización ahí, un buen centro de estabilización, con varios centros de triaje. Y el centro de triaje puede ser incluso el mismo centro de salud que queda ahí, disponer de una clínica que solo sea para COVID, sospechoso COVID. El centro de triaje sería un centro donde se da vía. Exactamente. Es que y se le dice, usted llega el paciente debe tener pruebas rápidas, debería tener hisopado. Claro que sí. Y debería tal vez tener 1 o 2 camitas con 2 chimbos de oxígeno. Porque puede que lleguen muchos distrés respiratorios. Exactamente, ¿verdad? Entonces necesita una atención inmediata. Pero ese centro de triaje, entonces lo que usted dice es, valoramos al paciente, evaluamos al paciente y le decimos, bueno, bajo esta condición puede ir a su casa, puede ir al CCI, o puede ir a donde hay un alto flujo, que es un excelente centro de atención aquí en Juan Pablo II. Sí, exactamente. O al tórax. Pues mira, el tórax realmente... Se puede ir al hospital, a un centro de atención o a su casa. Sí, pero digamos, por ejemplo, podría, y yo creo que eso por ahí podría estar la solución para descongestionar hospital-escuela, porque la gente oye el hospital-escuela a nivel nacional y todo el mundo se quiere dirigir ahí, ¿verdad? Pero probablemente un centro de triaje, esos pequeños centros que incluso yo le diría, vaya en el mercado. En el mercado podrían colocar un centro de triaje que solo trabajara 12 horas, porque la actividad del mercado es como de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Pero tiene que ser solamente una clínica. Mire, también yo estaba viendo estas clínicas móviles. Ese puede ser un centro de triaje, ¿verdad? Y ahí nomás, como dice usted, todas las pruebas rápidas, etcétera. Y la otra ventaja que tiene el centro de triaje es que hace una retroalimentación o hace el respaldo de la brigada. O sea, el centro de triaje tiene como su brazo extendido a través de las brigadas, porque el centro de triaje es como un pequeño referente para la brigada, ¿verdad? Digamos, de pronto en la brigada vamos caminando y encontramos en esta casa que este sintomático o esta persona, entonces, que nos parece que puede estar contagiada, entonces la llevamos al centro de triaje y ahí lo examinan mejor, a pesar de que él también es médico, ¿verdad? El que anda en la brigada, pero lo examinan mejor, o si lo ve con mucha dificultad, pues ahí cerca está el centro de triaje, lo estabilizan, como dice usted, una o 2 camitas.
Creo que lo importante también es establecer la forma de traslado, porque tienen que tener a disposición un sistema de ambulancias, que eso no hemos hablado de eso, ¿verdad? Que en esta ciudad necesitamos una estrategia de ambulancias, ¿verdad? Conectadas, un sistema de comunicación conectado. Aquí lo propusimos también, que los centros de atención o centros triaje o centros COVID, no, pero conectados, digo, entre los centros de triaje con los hospitales. Sí, claro que sí, ¿verdad? Para claro llamar y decir, ¿cómo estamos? ¿Tiene cupo o no tiene cupo? Etcétera. Y entonces así saber a dónde mandarlo. Bueno, realmente se llama también para asesoría, porque... ¿También? Sí, porque puede ser que... Pero no lo hay. Sí, sí, ¿verdad? Sí, también. no lo hay. Bueno, doctora, y antes de ir al corte comercial, hay un problema, que no le están pagando al personal médico. Sí, es un problema, definitivamente. Ya hoy son 7 de agosto y ya el Leonardo Martínez tiene 7 días sin intensivistas en sala UCI COVID. Bueno, yo creo que esa es una situación muy compleja porque yo creo que el sistema de salud se ha acostumbrado como a tener estos retrasos. Yo recuerdo cuando la gente era contratada o éramos contratados, tardaban como 3 meses en empezar a pagar, pero después de eso pagaban fluido. Pero ahora uno ve como para algunos casos se tardan 6 meses, otras veces tardan 3, otras 4. Entonces, eso revela un poquito también, no sé, hay un problema administrativo que no creo yo soy la persona más adecuada para enfocarlo o describirlo, pero sí es importante entender que en una pandemia hay cosas que se vuelven un drama humano. Entonces, si uno, por ejemplo, en la época prepandemia, podía uno de alguna manera compensar, no tener un sueldo seguido todos los meses, en tiempo de pandemia se vuelve un problema muy grave. Y hay que recordar que también las personas que están atendiendo a los otros seres humanos, además de la tensión, que es muy grande, el impacto de ver morir, el impacto de ver gente muy grave en grandes cantidades, y que eso impacta la parte psicológica, también hay que entender qué sentirá esta enfermera que llega a su casa cansada y ve que no tiene que comer, ¿verdad? O no tiene que darle a sus hijos de comer. Entonces ese es otro drama humano que hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que profundizarlo en tiempos de pandemia. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Las noticias cortas son presentadas por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. El municipio de Tatumbla ya cuenta con un centro de triaje en el que se aplicarán pruebas rápidas y se dará atención primaria a las personas con sospecha de COVID-19. Además, se estabilizará a los pacientes que necesiten oxígeno y se entregará el tratamiento maíz. Autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre supervisaron hoy las medidas de bioseguridad que están implementando el 20% de los taxis que comenzarán a operar a partir de mañana en el Distrito Central, como parte del pilotaje en el sector transporte. Una persona falleció y otra resultó gravemente herida en el kilómetro 12, carretera al sur del país, cuando la motocicleta en la que se conducían chocó contra un automóvil. 796 kilos de cocaína decomisados el 20 de junio pasado en el sector de La Mosquitia fueron incinerados hoy por la Policía Militar del Orden Público y representantes del Ministerio Público. Otros 10 kilos de la droga serán entregados a las autoridades estadounidenses para su análisis. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. Las noticias cortas fueron presentadas por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Estábamos conversando con la doctora Silvia Portillo, patóloga y también epidemióloga. Y me dijo algo ahora que se me quedó. Si usted invierte más en las brigadas médicas, va a invertir menos en los hospitales. Y en general en toda la pandemia. Y va a tener más impacto. Y el impacto, ¿cuál es el mayor impacto que uno puede buscar en una pandemia? Si usted invierte más en las brigadas, invierte menos en los hospitales. Sí. ¿Y el impacto es? La gente no se muere, que ese es el valor humano que tiene la salud, ¿verdad? Es que nosotros hemos creído aquí que la medicina está en los hospitales. Sí.
Y no está en los hospitales. No. ¿Dónde está la medicina? Está en la comunidad, en la prevención, en la contención, de que la salud no se deteriore ahí, ¿verdad? Para que el hospital solamente está allá cuando ya no ha funcionado eso, ¿verdad? Entonces, y cuando ya el cuerpo definitivamente ya no puede compensar el mismo por sus propias fuerzas, entonces ya está el hospital para que lo ayuden y lo apoyen. ¿Será tan difícil entender eso, doctor? Pues no, yo creo que no, yo creo que sí. Mire, he estado revisando para venir acá, revisé todos los documentos que hay y realmente, mire, yo creo que nunca antes la Secretaría había tenido documentos tan bonitos, bien redactados, y no sé por qué no los han puesto a funcionar. Ah, bueno, esa es otra cosa. Eso es lo que... Vivir y comer en Honduras en tiempos del COVID-19. Dinámica y desenlace de la enfermedad SARS-CoV-2. Por favor, doctora. Sí. No sé si la pueden... Sí, podemos poner la gráfica ahí, son tan amables. Gracias. Y aquí a full pantalla también. Aquí. Bueno, entonces el asunto está en que este cuadro me gustó mucho, es un cuadro que realmente es original en inglés. La Secretaría de Salud mexicana lo tradujo y uno puede ver ahí... creo que me pareció que era interesante para su audiencia ver cómo del 100% de personas detectadas y confirmadas, ¿verdad?, con PCR, vamos a tener allí un porcentaje que solamente va a pasar por dos circunstancias. Va a estar asintomático y va a crear la inmunidad, que es un proceso interno que usted no lo percibe, por supuesto, ¿verdad? Eso en el cuerpo, solamente se percibe con las pruebas de anticuerpos. Entonces, y usted puede ver también ahí cómo se marca la contagiosidad. Es poco el contagio. Entonces, abajo usted puede ver la línea del tiempo. Puede ser unos 15 días. Sí, unos 15 días. Abajo usted ve que realmente la enfermedad se va a desarrollar hasta el final, cualquiera que sea, en 25 días aproximadamente, más o menos, dependiendo la etapa de estas que les estoy mostrando. La siguiente etapa, bueno, y usted puede ver cómo esa es la etapa que tiene mayor porcentaje. Después está la etapa de los leves sintomáticos, en las cuales ya se agrega el elemento de que siempre hay asintomáticos. Y después algunas personas evolucionan con algunos síntomas que pueden requerir también confinamiento definitivamente para evitar la contagiosidad porque está presente. Allí ya se prolonga la contagiosidad. ¿Por qué? Porque cuando este virus, mejor dicho, está produciendo síntomas, es porque se está reproduciendo. Entonces, entre más se reproduce, más posibilidades hay de que lo exhale, ¿verdad? Y contagia a otro. Pero también se desarrolla inmunidad. En la tercera etapa, ahí ya viene el problema. Porque en las dos etapas anteriores, usted puede ver en el extremo derecho de esta gráfica, la mortalidad de la primera etapa es 0, la mortalidad de la segunda etapa es 0. En estas dos etapas se puede manejar en casa, entonces ahí no hay costo hospitalario, ¿verdad? Por decirlo así. Tal vez hay costo de medicamentos, pero no hay costo hospitalario. En la tercera etapa es un 10% que se inicia asintomático, después se empieza súbitamente con síntomas graves y requiere hospitalización y desarrolla su inmunidad. Pero usted ve ahí cómo ya la posibilidad de contagio para los que lo rodean se extiende a lo largo de todo el periodo que dure la enfermedad, porque ya hay mucha más carga viral, hay mucho más virus replicándose. Y esto es bien interesante porque muchas veces la gente nos pregunta a nosotros los médicos, ¿cómo fue posible que una persona que tuvo contagio, qué sé yo, un día y ya a los 3 días estaba en el hospital muy grave o con síntomas muy graves? Y estas son particularidades que se han definido especialmente con aquellas personas que tienen factores de riesgo, como por ejemplo la gente que es hipertensa, la gente que tiene diabetes mellitus, especialmente la obesidad, porque esas 3 cosas están relacionadas. Son gente que no tienen, ¿verdad? O aunque lo tengan, no han logrado desarrollar estilos de vida saludables que impacten sobre su salud. Y la otra cosa es que hay que entender que esto se va a dar especialmente en aquellos mayores de 45 años. ¿Por qué? Porque esa es la edad natural, del deterioro natural del cuerpo en el cual se van presentando estas enfermedades metabólicas. O sea, no es tampoco que uno haga algo malo, sino que simplemente todos de alguna manera vamos a llegar a esos periodos de deterioro y por eso el virus va a impactar más en esas edades. Y usted ve, por ejemplo, aquí han mostrado gráficas donde esa es la edad en que estamos atacando, ¿verdad? Realmente a los niños es poco, entonces tenemos gente, las pruebas, por ejemplo, se deberían de aplicar de los 18 años en adelante. Es marcada cómo se elevan los casos de los 18 años en adelante. Y la cuarta etapa que vemos ahí también contagia todo el periodo, ¿verdad? Ahí usted ve que hay asintomáticos, hay síntomas graves súbitamente también, y esto ya requieren de pronto que entren a una unidad de cuidados intensivos o a ventilación mecánica, ¿verdad? Y de estos, ahí ya en la etapa de crear inmunidad también puede haber otro desenlace, que son las defunciones.
Pero el 50% de las personas que entran en esta etapa o que se desarrollan en esta etapa van a morir naturalmente por esta enfermedad. ¿De qué depende que no mueran tanto así? De las intervenciones que se hagan. Y esa es la evaluación oportuna, la intervención oportuna de parte de medicamentos, tratamientos, observación. Mire, esta enfermedad, lo que sí está, las colegas neumólogas comentan en el tórax y los internistas que lo que sí requiere definitivamente es oxígeno, ¿verdad? El oxígeno es fundamental en esta enfermedad. Lo demás, mire, en la etapa que está asintomática o leves, ahí todavía el virus es una etapa viral. Entonces ahí lo que se requiere más son inmunorreguladores que ayudan a que el cuerpo se defienda solo contra el virus. Realmente es ahí donde los antivirales, si sostuviéramos, tendrían alguna acción, pero a lo más que tenemos es a la ivermectina, que es un antirreplicador viral, no es que mata al virus, sino que inhibe que se reproduzca, ¿verdad? En la otra etapa, que es la etapa inflamatoria, que es cuando es la parte de los síntomas graves que bajan a pulmón, neumonía, entonces, la parte de hospitalización, todo eso, entonces allí ya que necesitamos, y que ya hemos empezado antes, pero ahí sí ya necesitamos fuertes o potentes antiinflamatorios y anticoagulantes. Entonces ahí lo que significa, doctora, es que ¿es imposible evitar que todos nos contagiemos? Es difícil, eso depende de las poblaciones y, del grado de madurez que lleguemos a tener todos para implementar las medidas de contención. En el dado caso que no fuera así, es decir, que evidentemente es imposible evitar un contagio de tantas personas, que entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Conseguir que se mantengan en la primera o por tarde en la segunda línea. Póngamela por favor en pantalla. Leves o moderados. Y que no pasen de ahí. Mire, esa gráfica me gustó mucho porque ahí le puedo explicar algo. ¿Está bien así? Sí. O sea, si tanta población se va a contagiar por X o Y motivo, entonces, ¿cuál es la obligación? ¿Cuál es la obligación del gobierno? ¿Cuáles son las obligaciones de las autoridades aquí? Es mantenerlo en la segunda línea. ¿Cuál es la segunda línea ahí de la gráfica esa? Asintomático leve. ¿Qué pasa? De asintomático, asintomático, leve y moderado. Ahí. Sí. Que no pase de ahí. Sí. Esa es la estrategia. Sí, y mire, y poniéndolo en nombres ya más técnicos, esos son las barreras de contención. Es como cuando usted tiene una presa, ¿verdad? Que usted le va poniendo como parones, ¿verdad? Sí. Y entonces para evitar que el agua se desboque. Así es. Entonces la primera barrera de contención es la visita casa a casa, donde usted identifica, aísla. ¿Y qué es lo importante en esa etapa? Que lo vamos a ver después, yo lo pongo ahí, es parar la diseminación. Usted ahí contiene que ya no va a andar regando virus. Esa es la primera contención. Pero de pronto se le salen algunos porque tienen que trabajar esto y lo otro y salen infectados a infectar a otros. Pero entonces ahí tiene otra contención, ¿verdad? Que es el triaje, porque probablemente se desarrolle síntomas y va al triaje. Entonces allí ya lo evalúan, ya le dan un regulador de la inmunidad, ya le dan un antirreplicador viral, etcétera, lo vigilan y lo siguen. Lo siguen y entonces van al lugar si no tienen que contener otra vez. Entonces, como que vuelve al asunto, ¿verdad? Bueno, pero si de pronto de ahí usted lo observa, está observándolo y de pronto salta con que resultó de esos que evolucionan rápidamente a lo grave, lo lleva pronto al hospital o al centro de estabilización para que le den oxígeno ya en una cantidad adecuada, con otros medicamentos más potentes. Entonces, el asunto es que al final muy pocos van a llegar a la unidad de cuidados intensivos. Exacto, deberían de llegar muy pocos a la unidad de cuidados intensivos, deberían de llegar llegar menos a los hospitales si realmente hacemos bien ese trabajo de contención. Mire, yo le quería decir algo importante, que yo creo que hay que mencionarlo así muy tácito, porque yo leía que es diferente el que se enfermó el 4 de febrero al que se enfermó el 4 de agosto, y es cierto, porque ahora ya sabemos que toda aquella fiebre de comprar ventiladores ya no tiene sustento. ¿Por qué? Porque realmente muy pocos, ¿verdad? Si hacemos lo que debemos en todo campo, desde la comunidad hasta el hospital, van a necesitar ventilador mecánico. ¿Qué es lo que van a necesitar? Mucho oxígeno. Entonces le puedo decir, el enfoque no es hospitales, el enfoque no es ventiladores. No, es comunidad. El enfoque es comunidad, ¿verdad? Es brigadas, casa a casa, centros de estabilización, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y mire, yo creo que sí es válido pensar que hay que tener bien fortalecidos los hospitales, claro, porque hay un porcentaje que sí va a necesitar, claro ¿verdad? Que sí. Pero la verdad es que si usted tiene una buena contención comunitaria,
no colapsa su hospital. Sí, pero me refiero a que no es que no vamos a fortalecer los hospitales, sino nosotros más bien hemos dicho aquí que hay que hacerlo. Sí. Pero en orden de prioridades, sí, claro que sí. La contención comunitaria y primaria es number one. Mire, y eso es un triángulo, una gran base, ¿verdad? Que está en la comunidad y que se va estrechando. Entonces, ¿dónde es lógico que se va a invertir, por decirlo así, energía, dinero, todo? En la contención comunitaria. Sí, por eso usted decía, se debe de invertir más en brigadas para invertir menos en los hospitales, para tener que invertir menos en los hospitales. Muy bien, Honduras hoy, 9 millones de habitantes, 112.370 han sido sometidos a pruebas PCR, es decir, 1.2% de los habitantes. Sí. 45.755 positivos, es decir, el 40.7%. 38.084 activos, el 83.23%, 6.225 recuperados, 13.6%, y 1.446 fallecidos, el 3.16%. Sí, mire, eso lo puse así porque yo creo que esa es la forma en que podemos ver claramente un problema, y es que ¿cómo vamos a poder saber nosotros, como le digo yo, dónde es que está diseminado ese virus? Si probablemente esas 112.000 pruebas las fueron tomadas en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. ¿Qué visión podemos tener nosotros si realmente en Choluteca está creciendo tan exponencialmente como parece que está creciendo? O si hay municipios por ahí escondidos que ya están poquito a poco. Yo estaba viendo... Olancho, por ejemplo. Sí, Olancho. O sea, Olancho nos sorprende porque Olancho estaba totalmente cerrado. ¿Sabe qué pasó en Olancho? Ajá. En Olancho pasó de que cerraron. ¿Recuerda usted que al principio cerraron, que incluso hasta la empresa privada cuestionó que no dejaban pasar la cadena alimenticia? Sí. Bueno, y que hubo un conflicto ahí con muchos alcaldes. Sí. Cerraron, pero ¿qué hicieron? No hicieron esta labor de contención a que usted se refiere. Sí. No hicieron esa labor de contención. No se hizo las brigadas médicas casa por casa. Sí. Entonces, de nada sirvió cerrar. Fíjese que ellos tuvieron un momento dado 2 casos que no sabían de dónde surgieron porque habían tenido toda la gente, ni entraba ni salía. Sí, recuerdo que hubo uno allá en el norte de Olancho, allá fronterizo con, fronterizo con Lloro, y los de Olancho me decían, no es de aquí, y los de Lloro me decían que tampoco. Era la niña que ¿Se acuerda de la niña que falleció? Sí, pero hubo otros 2 casos, ¿verdad?, que no supieron cómo entró. Pero mire ahora cómo está la situación, porque cerraron, pero no hicieron esa labor de contención, de buscar el virus. Entonces yo creo que para mí es muy importante que en este momento los municipios que todavía no tienen este florido crecimiento de diseminación del virus, se preparen, ¿verdad? Tienen que ya tener en la visión, por ejemplo, dónde van a colocar, dónde van a definir sus centros de triaje, que como le digo, pueden ser los centros de salud, ¿verdad? Porque simplemente es una clínica, y dónde van a colocar un posible centro de estabilización. Y como no todos los lugares, por supuesto, es lógico, no tienen hospital, entonces hay que prepararse pensando quién es el vecino, el amigo o la alcaldía que va a transportar a los más graves de los graves al centro de atención más cercano en caso de que se ponga grave. Honduras hoy, 38.084 activos, 3.11% está hospitalizado, 1.187 hospitalizados, 853 estables, 71.9%, 289 graves, 24.34%, 45 en UCI, 3.79%. Mire, yo creo que esas cifras me parece a mí que todavía nos dan mucha esperanza, porque realmente cuando la gente está muy enferma, acude y necesita hospital. Entonces, si no hayan tantos hospitalizados, porque 1.187 para la cantidad de positivos que hay, ¿verdad?, es poco relativamente. Entonces, solo es el 3.11% los hospitalizados, ¿verdad?, de esos 38.000 activos. Entonces eso nos ratifica toda esa historia natural de la enfermedad, que la mayoría van a ser asintomáticos y se la van a pasar un poquito mal, pero en su casa si tienen síntomas. Pero lo que me parece a mí también es que todavía el virus está concentrado en los grandes polos, San Pedro Sula, Tegucigalpa, y que todavía estamos temprano. O sea, es muy alentador pensar que todavía estamos temprano en el resto del país, ¿verdad? Que es cierto que tal vez están floreciendo, pero si los paramos, he estado viendo unas gráficas ya sectorizadas y eso es algo que vamos a platicar, porque hay que entender también que esto no podemos pensar, no debemos pensar que esto es el país. Esto es los polos de movilidad y de desarrollo que tiene el país en todo este corredor, pero eso no es el país, ¿verdad? Objetivos estratégicos. Número 1, contener la diseminación. 2, evitar la letalidad prevenible.
Sí, mire, yo puse detener o contener porque, como decíamos hace poco, es difícil pensar que nos vamos a contagiar o en qué medida vamos a poder no contagiarnos, ¿verdad? Y quiénes vamos a hacer los rifados o los no. Pero lo que sí es importante es que se haga una estrategia para que no se disemine. Y es cuando entonces empieza ya a bajar la curva, meseta, curva, y van desapareciendo poco a poco los casos. Y lo otro gran objetivo estratégico es evitar la letalidad. Y yo pongo ahí prevenible. ¿Por qué? Porque sí hay un grupo de pacientes que por su edad, comorbilidades, van a morir. Pero hay otros que simplemente porque no tuvieron acceso oportuno, unos porque no cuidaron sus medidas, ¿verdad?, y se contagiaron y tenían factores de comorbilidades, o porque no tuvieron acceso a un cupo en un hospital, ¿verdad? Entonces, hay que evitar que la gente muera, ¿verdad? Y los objetivos operativos, como usted decía, y aquí se resume, y que quede claro y que nos lo grabemos todos en la mente. Lo primero, brigadas médicas casa a casa para identificar a los asintomáticos y los sintomáticos leves o moderados. Confinamiento. Y luego centros de triaje que pueden, como usted decía, dar vía en función de que pueden regresar a un paciente con su tratamiento a casa o lo pueden enviar a un centro de estabilización o en aislamiento por oxígeno. Fíjese que hay un concepto que de pronto lo tuvimos al inicio de la pandemia y que de pronto se nos ha ido por ahí. Mire, hay gente que no puede confinarse en su casa porque son personas muy pobres que viven solo en un cuarto, o en estas cuarterías que llama uno, ¿verdad? Que ahí ni hay ni cocinas. Por eso es que la gente se va a comer al mercado porque ellos solo tienen un cuartito donde viven y viven muchas personas. Entonces no pueden aislarse. Entonces yo de alguna manera percibí o sentí que la Vía Olímpica se iba a convertir en eso, en un gran centro de aislamiento para aquellas personas que no pudiesen aislarse en su casa. Entonces yo creo que también ahí tenemos que pensar en eso, que hay gente que no puede aislarse en su casa, entonces sigue siendo un foco infeccioso para los demás. Y si con una prueba rápida detectan que solo hay ese infectado, o con la PCR, que está infectado, pero los demás no, sáquelo de ahí y mándelo a un centro de aislamiento para que lo observen y para que no contagie a su núcleo familiar, porque estamos teniendo muchas familias llegando completas casi al hospital, ¿verdad? El objetivo operativo número 2, hospital para moderados inestables, medicamentos para fase inflamatoria, oxígeno, y hospitales para críticos, ya con medicamentos para fase inflamatoria sistemática y con oxígeno de alto flujo. Mire, el asunto está en que, por supuesto que hay hospitales como Hospital Escuela que tienen los dos tipos de atención hospitalaria. A eso me refiero con atención hospitalaria, ¿verdad? Y aquí es lo que, ¿verdad?, se ha dicho, que ya hay medicamentos que van a requerir cuidado de enfermería, medicamentos endovenosos, que esos requieren definitivamente atención en hospitales, ¿verdad? Y en los hospitales paracríticos, bueno, en este caso el tórax, ¿verdad?, es un gigantesco unidad de cuidados intermedios con una unidad de cuidados intensivos. Hay que darle oxígeno de alto flujo, ¿verdad? Y el oxígeno de alto flujo, además de ser muy caro, solo se puede dar en ciertos lugares, de cierta forma, cuando hay oxígeno de pared en una red. Y a mí me preocupa mucho cuando oigo tanto hospital en el país, ¿verdad?, que usted ha presentado pidiendo ventiladores, ¿verdad? Y el ventilador no se va a sostener si usted no tiene una red de oxígeno para alto flujo. ¿Por qué? Porque un cilindro de oxígeno se le puede ir en unas 3 horas aplicando 60 litros por minuto. Esos cilindros están diseñados para que se apliquen 8 hasta 15 litros y aún así le dura 6 horas y lo tiene que cambiar. Entonces, en un lugar donde usted va a colocar un ventilador, ese ventilador le va a chupar todos los oxígenos, todos los cilindros que tenga, ¿verdad? Y va a estar en aquel movimiento, ¿verdad? Y entonces no es correcto pensar desde el punto de vista de gerencia de hospitales que usted va a tener unidades de cuidados intensivos en todos lados, no, ¿verdad? Es como los laboratorios PCR tampoco, ya vamos a hablar un poquito, pero las unidades de cuidados intensivos son en lugares muy específicos donde se concentra, porque también no son todos los pacientes. Tiene que preparar más los centros de estabilización, más los hospitales para una estabilización de moderados y graves, pero evitar que llegue la unidad de cuidados intensivos. Criterios para escoger, sectorizar el país, número de casos, brigadas casa a casa y triajes. Es decir, en lugares o municipios donde hay una importante cantidad de casos, bueno, las brigadas casa a casa y los centros de triaje. Donde hay mucha letalidad,
fortalecer las estructuras de estabilización y hospitalarias. Y donde los hospitales están colapsados, pues seguir con las brigadas y fortalecer las estructuras hospitalarias. Mire, con esto que hice ahí, lo que quiero yo enfatizar es lo siguiente, que no podemos pensar, o sea, que las estrategias son las mismas. Lo único es que no podemos pensar que tenemos todo el dinero del mundo para aplicarles a todos lo mismo, porque resulta ser que hay lugares que no van a necesitar tanto. Si usted tiene un pequeño lugarcito, un caserío, una aldea o un municipio donde hay pocas casas y donde han logrado que ni siquiera un muerto hay por COVID, solo tienen casos, ¿verdad? Y asintomáticos o pocos, ¿verdad? Aunque sí van a haber siempre graves. Entonces, ¿qué pasa? Que usted ahí eso lo puede arreglar con brigadas casa a casa, vigilando los confinados 15 días y después todos van a poder salir, ya no van a ser infecciosos. Pero si usted tiene un lugar donde de pronto, bueno, ese es un criterio, puede ser que ese sea el criterio para abordar ese lugar. Si usted dice, bueno, o lo abordamos así, en vaca, porque tiene poquitos casos para que no se aumente, o si tienen muchísimos casos, agarremos porque hay que contener estos casos, ¿verdad? ¿Cuál sería el otro criterio para escoger qué municipios abordar primero? O sea, estos criterios son para cuál escoger primero. La letalidad, por supuesto, si tiene un municipio que de pronto se le están muriendo de pronto un montón de gente con una letalidad muy alta, como la que mostraba usted en Olancho, ¿verdad? O en el norte. Comayagua. En Comayagua, usted vea qué hace, porque ahí hay un grave problema de contención comunitaria, ¿verdad? Ahí no han colocado centros de estabilización, ahí no están haciendo brigadas casa a casa y la gente se está muriendo entonces, ¿verdad? Y el otro criterio que podría usarse también es de los hospitales colapsados, porque definitivamente cuando hay un hospital colapsado, no ha habido contención comunitaria. No ha habido contención y va a haber mucha mortalidad, ¿verdad? De alguna manera, el de letalidad y el criterio de hospitales colapsados se relacionan, ¿verdad? Uf. Ya hubiera querido que usted con el doctor Videa manejaran esto, fíjese. No, yo creo que requiere mucho no, más. y su equipo, por supuesto. Doctora Silvia. Hay gente muy preparada en este país. Usted no se imagina el gusto que da ver, por ejemplo, cómo redactado esos documentos. Es algo tan bonito, ¿verdad? Tan claro, tan ordenado. La estrategia está muy clara, muy definida. Pero requiere liderazgo, requiere paciencia, requiere persistencia, requiere ser muy inclusivo, ¿verdad? Involucrar al que ya se recuperó, al que ha tenido un familiar enfermo, requiere al líder, al empresario que va a tener a su montón de trabajadores enfermos y que no va a poder recuperar su ritmo de recuperación económica porque no va a tener empleados y todos van a estar enfermos. Entonces requiere que todo el mundo participe, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Doctora Silvia Portillo es patóloga y epidemióloga, jefe de gestión clínica del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Muchas gracias, doctora. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina Super 21.58 lempiras. Gasolina regular 19.71 lempiras. Diésel 17.20 lempiras. Queroseno 11.77 lempiras. Gas vehicular 37.66 lempiras. Gas LPG 230.83 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. Gasolina Super 21.04 lempiras, gasolina regular 19.18 lempiras, diésel 16.64 lempiras, queroseno 11.22 lempiras, gas vehicular 34.07 lempiras, gas LPG 209.68 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. Las Mañanas del 5 tienen una nueva temporada a partir de este lunes 10 de agosto. Ricardo Chinchilla, que es uno de los presentadores del programa Las Mañanas del 5, un excelente presentador, conductor de televisión de diferentes temas ahí en Las Mañanas del 5, está con nosotros para hablarnos un poco sobre esa nueva temporada. Ricardo. Muchísimas gracias, Edgardo. Saludos para toda tu audiencia también. Es un enorme gusto y gracias por darnos aquí el espacio para poder transmitir a nuestra gente lo que traemos en la nueva temporada de Las Mañanas del 5. Como todos saben, ya Las Mañanas del 5 ha cumplido 6 años y ahora, te cuento, Edgardo, estamos renovándonos y traemos cambios que estoy seguro van a ser de mucho impacto positivo en las familias hondureñas. Esto es a partir de este lunes 10 de agosto a las 9 de la mañana por Canal
5. ¿Podemos tener un adelanto de lo nuevo que vamos a ver? Por supuesto, te comento, no solamente es un refrescamiento de imagen, van a ver que también la imagen, los colores, las animaciones gráficas son distintas, sino también se ha trabajado todo el staff de producción, de dirección y talentos. Hemos trabajado también en buscar una forma de poder integrar una programación, una franja de 3 horas, que son 3 horas importantísimas en la mañana, para poder llegar a las distintas familias en Honduras como tal, sin descuidar los chiquitines, que estamos retomando el segmento de los chiquitines ahora con una forma más creativa y haciendo uso de la tecnología, y además sin dejar atrás también, desde luego, el interés por los adolescentes, donde tendremos muchísima interactividad también de parte de los padres de familia. Y estamos buscando, te cuento, un poquito más de opinión, más de voz de parte de nuestra audiencia también, darle voz a toda nuestra Honduras como tal dentro de estos segmentos. Muy bien, muchas gracias Ricardo Chinchilla, presentador del programa La Mañana del 5, con este nuevo formato, esta nueva temporada a partir de este próximo lunes 10 de agosto, con esta tremenda variedad y todo este refrescamiento del cual nos ha hablado Ricardo. Así que sin duda alguna será un éxito y le deseamos por supuesto que todo vaya bien en esta nueva temporada de Las Mañanas del 5. Gracias Ricardo Chinchilla. Gracias Edgardo, hasta luego. Los esperamos el lunes. Muy bien, gracias por su atención, buenas noches y que estén bien.